Buen día, damos inicio a la clase inicial del módulo 1 de este curso Gestión Ambiental en la Construcción, curso gratuito patrocinado por ISMAS. Bien, cuando hablamos del medio ambiente hay conceptos que debemos de tomar en cuenta y el concepto más tradicional, diríamos, nos hace reflexionar de que se entiende al ambiente como un sistema que está compuesto por elementos abióticos, componentes bióticos y las relaciones de los elementos naturales con el ser humano y entre los seres humanos. Sin embargo, el concepto ya más extendido actualmente es el enfoque holístico que se da al concepto del medio ambiente como el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado. Y esas condiciones influyen en la vida del hombre y obviamente en las generaciones subsiguientes. Desde este enfoque, el estudio del medio ambiente ya se vuelve multidisciplinario, se necesita el aporte de más profesionales del área de la sociología, la economía y en general de las ciencias sociales. Cuando hablamos de crisis ambiental, hacemos referencia a la falta de un equilibrio. Aquel equilibrio indispensable para la vida de todas las especies, tanto animales como vegetales, incluido obviamente el ser humano. Estamos en una época en la cual el gran desarrollo tecnológico industrial generado por nosotros los humanos, de alguna manera está sobrepasando la capacidad de la naturaleza para restablecer el equilibrio natural alterado. Entonces, ahí se visiona o se observa lo que denominamos crisis ambiental. ¿Y qué parámetros se relacionan a esta crisis ambiental? ¿Qué variación de qué parámetros? Vemos la calidad del medio ambiente a nivel de degradación. Se observa la disminución de la sustentabilidad de la vida relacionado a que vivamos de acuerdo a la potencialidad de un lugar, sin sobrepasar la biocapacidad de ese lugar donde está asentado el ser humano o donde el ser humano realiza algún tipo de actividad. Cuando hablamos de biocapacidad, pues hacemos referencia a un concepto que nos dice que es la capacidad de la naturaleza para regenerar recursos y a su vez absorber desechos producto de la actividad humana. Bueno, sobre causas de la crisis ambiental no hay mucho consenso. Sin embargo, si hacemos revisión de bibliografía, podemos encontrar algunos conceptos que nos relacionan con la evolución histórica del ser humano dentro de su desarrollo social. Tenemos dentro de ese desarrollo social, pues, que había algunos aspectos relacionados a la forma en la cual el ser humano se relaciona con la naturaleza. Bueno, obviamente los sistemas de producción actuales causan gran impacto al medio ambiente. Es más, si recordamos o tomamos en cuenta los hábitos de consumo del ser humano, pues por ahí algunos autores nos pueden hacer referencia a que existe esa tendencia al consumismo del ser humano. Estos conceptos están sujetos a bastante debate. Sin embargo, lo real es pues que el ser humano ha tenido
una evolución en la línea histórica relacionado a su sistema de vida y a la forma en la cual obtenía los recursos para su subsistencia. Inicialmente el ser humano tomaba de naturaleza lo que le ofrecía, porque era pues nómade. Cuando pasa el tiempo, descubre la agricultura y la domesticación de animales. Y con el tiempo va descubriendo la agricultura y la ganadería, que gradualmente se vuelve intensiva. Y ahí empiezan algún tipo de otras actividades, por ejemplo, explotación minera y forestal significativa, y ahí empieza lo que se denomina el desequilibrio con el medio natural. Bueno, ya la era tecnológica actual tiene un hito notable, la invención de la máquina a vapor, y observamos todos esos cambios en el sistema de producción humana que han impactado en el medio ambiente. Actualmente vivimos en la era tecnológica, lo que denominamos la aldea global, y pues todos esos aspectos están relacionados a causas de la crisis ambiental. Sobre esta temática, hace varias décadas se hizo un estudio de tipo prospectivo, en el cual se hacía referencia a un texto producto de una investigación realizada en 1972, cuyo título era Los límites del crecimiento. En ese momento, en 1972, pues, esos investigadores se plantearon una hipótesis, la cual decía, si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantiene las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, entonces este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. Hacía referencia al año 2070 aproximadamente. Y hacían la perspectiva de que el resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Bueno, en sus datos y sus modelaciones hacían ver la realidad o prospectiva que se podría encontrar en base a esta investigación, ¿no? Sugerían que a partir de esos años se procure manejar adecuadamente los recursos que se extraigan de la naturaleza. Y esto fue el inicio de que a partir de la década del año 90 del siglo pasado empiecen a surgir normas relacionadas al medio ambiente, iniciativas para generar lo que ahora se conoce como el derecho ambiental. Cuando hablamos de consecuencias de la crisis ambiental, por ahí podemos observar algunos indicadores. Por ejemplo, el cambio climático. Los autores hacen referencia que la actividad humana es responsable directa o indirectamente del cambio climático. Y hacen una referencia que durante los últimos 100 años la temperatura de la Tierra ha aumentado 0,8 grados centígrados de manera promedio. Y la referencia a los estudios pues no relacionan que este aumento está relacionado con las emisiones de dióxido de carbono que ha ido aumentando gradualmente con el transcurso de los años. Otra consecuencia de la crisis ambiental se relaciona con la destrucción de la capa de ozono. Bien sabemos que esta es una película muy fina, 3 milímetros de espesor,
que nos protege de las nocivas radiaciones ultravioleta. A principios de los años 70, los estudiosos nos hacían referencia a que había algunos productos clorofluorocarbonos que eran de alguna manera responsables de la destrucción de la capa de ozono. Bueno, se buscó sustitutos. Vemos un gráfico, no es a escala, pero más que todo hace referencia al crecimiento del agujero de la capa de ozono de 1979 al 2008. Sin embargo, como buena noticia tenemos que hace un tiempo, hace un año más o menos, se observaba pues que la capa de ozono ya no tenía esa escala de destrucción, más bien de alguna manera estaba empezando a regenerarse. Bueno, eso es una noticia interesante para todos nosotros. Otra consecuencia de la crisis ambiental está relacionada a la escasez y contaminación del agua. El agua que sirve para el consumo humano e industrial. Aquí tenemos un gráfico interesante. En realidad, el agua que se tiene en el planeta Tierra pues tiene un volumen muy significativo. De todo ese volumen hídrico del planeta Tierra, tan solo el agua dulce es el 3%. Pero de ese agua dulce, el 77.6% está pues, dentro de la nieve y el hielo, y en algunas napas freáticas. Y tan solo las aguas superficiales disponibles para el consumo humano y para las actividades humanas son del 0.6%. ¿Y cómo se distribuye estas aguas superficiales? Pues el 57% de este 0.6% está en los cursos de ríos y en los lagos. También está presente en un 33% en la humedad del suelo, en la humedad atmosférica, y obviamente está presente en los seres vivos de manera, pues, una cantidad menor en un 3%. Entonces, eso todo nos hace reflexionar respecto a la importancia del recurso hídrico. Algunas ciudades de Sudamérica, como Lima, Quito y La Paz, dependen del agua que proviene del deshielo de sus glaciares. Entonces, para esas ciudades es mucho más sensible, por ejemplo, la consecuencia del deshielo de esos glaciares debido al factor del cambio climático. Y es una oportunidad para que los responsables, decisores de políticas públicas o los técnicos pues tomen la decisión de empezar a proyectarse qué escenario van a tener de aquí a algunos años o décadas cuando el volumen de escurrimiento de estos glaciares disminuya significativamente y se generen obviamente problemas de acceso al recurso hídrico por parte de la población. En este gráfico vemos algunos indicadores a manera de porcentajes que nos hacen ver pues la importancia del recurso hídrico. En el año 2000 se estimaba que la población mundial era de aproximadamente 6.000 millones. Se espera que al año 2050 la población mundial tenga 8.900 millones de habitantes. Bien, ¿cuál era el escenario en el año 2000 respecto a la disponibilidad del recurso hídrico? Aproximadamente el 92% de la población humana tenía disponibilidad suficiente. Sin embargo,
se espera que para el año 2050 esa disponibilidad disminuya hasta el 58%, casi hasta a la mitad. Disminuiría la disponibilidad suficiente del recurso hídrico para la población humana. Si el año 2000 el 5% de la población humana ya tenía escasez de agua, esta cifra prácticamente se va a sextuplicar o un poco más. Entonces, se estima que el 32% de la población humana tendrá escasez de agua. Ahora, si hablamos de aquel sector de la población humana que tiene falta de agua, prácticamente no tiene disponibilidad del recurso hídrico, como hay casos, por ejemplo, muy tristes en África, ¿no? Se estimaba que para el año 2000 o en el año 2000 el 3% de la población humana tenía falta de agua. Y se estima que para el año 2050 esta cifra se triplique y un poco más, y se estima pues que el 10% de la población humana va a tener falta de agua. Ante estos escenarios, obviamente, hay muchos estudiosos, investigadores y decisores de políticas públicas, pues, que han estado preveyendo este escenario. Entonces, pues hay tecnologías para buscar la eficiencia hídrica. Por ejemplo, se me ocurre la desalación de aguas de mar, una tecnología que ya se conoce hace muchos años y que se está aplicando en algunas partes del mundo, o quizás captación de las aguas de lluvia en las azoteas de los edificios urbanos, o tecnologías parecidas. Si hablamos de consecuencias de la crisis ambiental, también tomamos en cuenta este aspecto relacionado a la deforestación. Obviamente, la deforestación se maximiza por actividades relacionadas en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico relacionado a la deforestación en la Amazonía, la cual se denomina con justa razón el pulmón de la tierra. Pues hay actividades humanas como la tala ilegal o algunos casos de agricultura intensiva, minería, que en muchos de los casos es ilegal, y ganadería intensiva, que afectan a la Amazonía. Hay un dato interesante que hace ver que en el periodo del 2009 al 2010 la tasa de deforestación creció de manera alarmante, en un 994%. Eso en ese periodo determinado. Entonces, la deforestación como fenómeno también que incide en la crisis ambiental es un tema cuya responsabilidad está pues tanto en los decisores de políticas públicas como en los mismos pobladores de los sectores sensibles ambientalmente como la Amazonía. Cuando hablamos de Perú, por ejemplo, esta actividad de la tala ilegal, la agricultura desordenada y la minería informal es responsable de la pérdida de aproximadamente 150.000 hectáreas de bosques al año. Y más alarmante aún, en la costa peruana se ha perdido más de la mitad de la cubierta forestal vegetal, que obviamente incide y va generando condiciones de lo que podemos llamar crisis ambiental. Otra de las consecuencias de la crisis ambiental es la erosión del suelo, un proceso de degradación de estos suelos directamente relacionados a la deforestación.
Pues bien sabemos que el suelo erosionado no retiene la humedad pues no realimenta ya las fuentes freáticas. Y ese suelo pierde nutrientes y pues ya no es apto para el crecimiento forestal, por ejemplo. Tenemos un cuadro que hace referencia a causas de la degradación del suelo por continentes. En África, por ejemplo, la actividad que incide más en la erosión del suelo es la relacionada al sobrepastoreo. En América Central, la actividad que incide más en la erosión del suelo es pues la actividad agrícola. Si hablamos de América del Sur, la actividad que incide más en la degradación del suelo es pues la deforestación. Y tenemos esos datos preocupantes, por ejemplo, de la deforestación en la Amazonía. Y si hablamos de un continente como América del Norte, vemos que la actividad humana que incide más en la erosión del suelo está relacionado a las actividades agrícolas y en Asia también, por ejemplo, observamos que la actividad que incide más en la erosión del suelo está relacionado a la deforestación. Por tanto, observamos y estamos viendo que la actividad humana impacta en el medio ambiente y ese impacto va generando la crisis ambiental. Otra de las consecuencias de la crisis ambiental, disminución de la biodiversidad. Y esto sigue relacionado a la destrucción de los bosques. O quizás algunas actividades turísticas que no respetan el entorno donde se realizan. O también la contaminación de cursos fluviales por agroquímicos y también de áreas marinas por desechos industriales, por ejemplo, el plástico, ¿no? En este gráfico se observa a las zonas críticas para la biodiversidad a nivel mundial. Por tanto, a esas zonas los estudiosos lo llaman hot spots y han señalizado como 34 zonas o hotspots a nivel mundial y vemos que Sudamérica, especialmente en la parte tropical, tiene esas zonas críticas para la biodiversidad. También otra de las causas de otra de las consecuencias de la crisis ambiental es pues la amenaza a las áreas protegidas. Pues este fenómeno se debe a que hay actividades humanas que van expandiéndose y pueden afectar áreas protegidas. Por ejemplo, tenemos la tala de bosques, que disminuye la vida silvestre, o la explotación excesiva y el tráfico ilegal que ponen en peligro la existencia de la biodiversidad de una área natural protegida. Otra consecuencia de la crisis ambiental, contaminación del aire. Obviamente, esta situación es más notoria en las zonas urbanas e industriales. Las principales causas de este fenómeno, por ejemplo, son el número creciente del parque automotor, contaminación por industrias que no tratan sus emisiones y la utilización de carbón en algunos lugares o algunas ciudades de nuestro planeta. Tenemos un dato proporcionado por la Organización Mundial de la Salud. Hace referencia a que más o menos 2 millones de muertes por año están relacionadas a la contaminación del aire. Y 1.1 millón de muertes están relacionadas
a la polución del aire en las zonas urbanas, que podrían haberse evitado si se respetaran las normas relacionadas a la emisión de contaminantes en zonas urbanas. Estos datos son de hace 5 años más o menos, y también en el gráfico que se observa, pues se observa la media anual de las partículas PM10, que son unos indicadores de la contaminación del aire urbano. Este cuadro ya es del año 2011 y hace referencia, por ejemplo, que había algunas ciudades del mundo en las cuales la contaminación por material particulado PM10 era significativa, y ahí vemos China, la ciudad de Beijing, también la ciudad de Aras en Irán, y en América, por ejemplo, la Ciudad de México y Santiago de Chile. Bueno, esa problemática se observa en diferentes ciudades o urbes grandes del mundo. Otra de las consecuencias de la crisis ambiental: manejo inadecuado de los desechos y residuos. Y aquí tomamos en cuenta lo que se denominan los rellenos sanitarios o botaderos. ¿No? Botaderos, por su mismo nombre, es algo muy simple relacionado al manejo de los residuos sólidos domiciliarios urbanos. Pues no tienen ningún tratamiento ni control sanitario. Claro que hay experiencias de reciclaje, compostaje y recolección selectiva de estos residuos. En este cuadro vemos algunos indicadores relacionados al tipo de tratamiento y manejo de desechos y residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, en Argentina se tiene referencia que gran porcentaje de estos depósitos de residuos son a cielo abierto. En cambio, en Chile, el sistema de tratamiento de estos residuos es mediante relleno sanitario. En otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, como en Suiza, es muy significativo observar que el manejo de estos residuos se hace mediante incineración. Tienen su propia tecnología y así manejan estos desechos y residuos. En Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia y otros países, pues la tecnología del manejo de estos residuos es mediante relleno sanitario. La pregunta que nos planteamos en esta parte de la clase es, pues, ¿qué hacer frente a la crisis ambiental? Bueno, también es tarea individual, tarea de cada ser humano. De alguna manera, la educación ambiental como tal ha ayudado a concientizarnos y a la vez ha ayudado a que el ciudadano sea consciente del manejo, reciclaje y reuso de los residuos que pueda generar en su entorno familiar o social. Todos estos aspectos de la educación ambiental ayudan. Sin embargo, hay aspectos que tenemos que tomar en cuenta para disminuir los indicadores de lo que es la crisis ambiental. Entonces surge una pregunta que se han hecho algunos estudiosos, algunos autores, y hacen referencia: ¿será suficiente con la acción educativa ambiental? Y hay aquí una afirmación de la UNESCO.
Para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la legislación, políticas, medidas de control y decisiones de los gobiernos. Sin embargo, aquí sería bueno también reflexionar que se cumplan con las legislaciones de tipo ambiental, porque la informalidad e incumplimiento de las normas, de todas las normas, y si hablamos especialmente aquí de la legislación ambiental, es más notable, lamentablemente, en algunos países de Sudamérica, por ejemplo. Por ahí algunos estudiosos hablan de la importancia de un nuevo enfoque de modelo de desarrollo. Bueno, como les decía en las presentaciones anteriores, hay un amplio debate sobre este tema, pero es bueno tomar en cuenta todos estos puntos de vista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sustentabilidad, es un concepto que nos dice que hay que lograr satisfacer las necesidades de todos los seres humanos de esta y de las futuras generaciones. Y así se garantiza la vida del planeta Tierra. Entonces, tenemos que existe la necesidad que los países desarrollados y en vía de desarrollo modifiquen sus políticas económicas y sus patrones de consumo. Obviamente eso es un tema relacionado a las políticas públicas y a decisiones legislativas de tipo ambiental. Pero más que todo es tarea de cada ciudadano. Un tema que es importante tomar en cuenta y tratar en esta parte de la clase es el saneamiento ambiental. La Organización Panamericana de la Salud lo define como el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. ¿Cómo? Con un manejo sanitario del agua potable, de las aguas residuales, de los residuos orgánicos, como las excretas y los residuos alimenticios, y también los residuos sólidos dentro, por ejemplo, de un ambiente urbano. En las vistas vemos dos fotografías del mismo lugar. En la vista superior se observa, pues, la contaminación que hubo un canal afluente del río Pasig. Esto sucedió en Filipinas. Se tomó la iniciativa de hacer trabajos ambientales y pues ese canal quedó agradable a la vista y también limpio de todos esos residuos, pues era como un botadero de ese sector urbano. Obviamente hubo una rehabilitación financiada por el Banco Asiático de Desarrollo y participaron muy enfáticamente las autoridades municipales de ese lugar. Pues ahí tomaron la decisión, por ejemplo, en ese caso particular, obligando a los pobladores a que esas casas se construyan como mínimo a 3 metros de las orillas y también participar con la creación de espacios verdes, ¿no? Bueno, ¿y qué se hace desde el campo académico cuando hablamos de desarrollo sostenible? Porque estamos hablando de la sostenibilidad. Ya en las diapositivas anteriores hablamos de la crisis ambiental y ahora vemos pues que el concepto de sostenibilidad nos puede ayudar mucho a atenuar los efectos de la crisis ambiental. En el caso peruano, las universidades hicieron una declaración por la educación para el desarrollo sostenible, el año 2012.
Bueno, se trazaron objetivos relacionados más que todo a la difusión académica y obviamente a la difusión de estudios e investigaciones relacionados al desarrollo sostenible. Se trazaron como iniciativas, por ejemplo, apoyar la creación de redes de educación para el desarrollo sostenible y enfocar bastante el concepto de sostenibilidad en la currícula. Bueno, han pasado años y en el caso peruano, de alguna manera, tibiamente se está avanzando en esta propuesta. Y obviamente, inicialmente fue como un llamado de acción o como una declaración. Otro aspecto que es necesario tomar y que está tomar en cuenta y que está relacionado a la gestión ambiental son los conceptos de riesgo, amenaza natural y vulnerabilidad. Se define a una amenaza como un fenómeno natural con consecuencias potencialmente dañinas para los asentamientos humanos y para las actividades humanas. Esta variable no es controlable. Sin embargo, la vulnerabilidad, que se define como susceptibilidad a pérdidas humanas, económicas y financieras que resultaran de riesgos de desastres naturales, sí es una variable controlable. Por ejemplo, si hablamos del colapso de un sistema de agua potable en un núcleo urbano cualquiera, una amenaza podría ser un evento sísmico, podría ser un aluvionamiento o la erupción de un volcán, etcétera. Y la vulnerabilidad sería, pues, el estado en el cual se encuentra esta red de agua potable y desagüe. Las condiciones de operación y mantenimiento, la tecnología con la cual se construyó, si por ejemplo estaba diseñado para soportar eventos sísmicos, por ejemplo, y otros factores relacionados a su operatividad. En esta lámina se hace referencia a un caso particular relacionado a un núcleo urbano. Vemos la ciudad de Huaraz, que tiene una característica particular, y en la parte inferior de la subcuenca de Cofux se encuentra la ciudad de Huaraz. Y la ciudad de Huaraz históricamente ha tenido o ha sufrido eventos de aluvionamiento y eventos sísmicos. Esas amenazas naturales han puesto en riesgo la seguridad física de esta ciudad en diferentes épocas. Y obviamente por el crecimiento urbano, la parte baja de esta subcuenca sufre un cambio espontáneo en el uso del suelo. Zonas que eran agrícolas se vuelven urbanas por el crecimiento de la población y eso va generando una alteración del medio ambiente y la maximización de la vulnerabilidad ante un evento o amenaza natural. En esta gráfica o fotografía que fue tomada en el año 1943, se observa el estado en el cual quedó la ciudad de Huaraz por el aluvionamiento que sucedió en el año 1941. Más o menos en esa época fallecieron lamentablemente 5.000 personas aproximadamente, y la tercera parte de esta ciudad fue destruida por este aluvionamiento. Esta situación se mantiene como amenaza latente para esta ciudad, pues hay lagunas que están en cotas superiores y que son proglaciares y que de alguna manera se convierten en una amenaza para esta ciudad, especialmente la laguna de Palcacocha,
que podría desbordarse por un aluvionamiento en caso de que una masa glaciar se desprenda y caiga dentro del cuerpo de esa laguna. Cuando hablamos de riesgos, también es importante hacer referencia a los riesgos antropogénicos, riesgos producidos directamente por las actividades humanas, en algunos casos negligentes, en otros casos dolosas, y que podrían maximizarse en caso que las condiciones socionaturales incidan en su gravedad. Tenemos casos muy conocidos como el de Bhopal o el de Chernobyl, conceptuados como riesgos antropogénicos que afectaron a estas ciudades. Es muy triste recordar, por ejemplo, que en diciembre de 1984 la fábrica de pesticidas de Unión Carbide en Bhopal, India, sufrió un escape de 42 toneladas de gases tóxicos, principalmente isocianato de metilo. Y ese accidente o esa negligencia grave causó que 8.000 personas fallecieran en las primeras 48 horas, 12.000 en las 72 horas y casi 20.000 en las siguientes semanas. Y no solo eso, 150.000 personas han sufrido secuelas importantes e irreversibles. Es más, es muy triste saber que niños han nacido con terribles malformaciones congénitas. Bien decía que la causa de este accidente estaba relacionada a fallas y negligencias humanas. Ya la investigación a posteriori hizo ver pues que habían factores que incidieron en este terrible suceso. ¿Cuáles eran? El tipo de tecnología de esa planta, la localización de esa planta cerca a un núcleo urbano, el diseño de la planta que no tenía un sistema de seguridad adicional y obviamente información y capacitación. No hubo capacitación, no hubo un plan de contingencia que dijera, miren, en caso de que suceda un accidente en esta planta, debemos actuar de esta manera. Entonces, en síntesis, y lamentablemente hubo un manejo de la emergencia deficiente. Este es un caso que traigo a colación para reflexionar. Otro concepto relacionado a la gestión ambiental es el que denominamos huella ecológica. Es un indicador de la sostenibilidad ideado en los años 90 por el profesor Riis de la Universidad de Toronto. ¿Y cómo se define? Como aquella área de tierra y agua necesaria para producir los requerimientos de un individuo, de una población o actividad productiva humana, al cual hay que adicionar el área de tierra y agua necesaria para absorber los desperdicios, y como lo miden los estudiosos, en hectáreas globales. Aquí tenemos un concepto, una hectárea global es aquella que tiene la capacidad promedio de producir recursos y absorber desechos. También, disculpen, también hay un término muy interesante relacionado a este concepto que denominan Día del Exceso de la Tierra. Ya hace muchos años
se hace este análisis comparativo y se dice que en un día determinado del año se ha llegado al día del exceso en la Tierra. Por ejemplo, el 20 de agosto del año 2013, teóricamente, o según estimaciones, ese día la humanidad agotó el presupuesto de la naturaleza para ese año. Y entre comillas diríamos que desde el 21 de agosto de 2013 se estaba en sobregiro para ese año. Y había un déficit ecológico. Y eso implicaba recurrir a las reservas de recursos locales y a la vez esto generaba acumulación de más dióxido de carbono en la atmósfera. Y a manera de reflexión, pues, ¿no? La biocapacidad de la Tierra. Los humanos utilizamos en un año recursos de la Tierra más rápido de lo que tardan en renovarse sus recursos. Hay un desequilibrio. Había un indicador que hacía referencia a que la población mundial necesitaba al ritmo actual de consumo el equivalente a 1.5 planetas, o sea que el equivalente de depósitos de recursos naturales. Hay otro concepto relacionado o denominado gasto ecológico excesivo. Históricamente, la humanidad ha usado los recursos de la naturaleza para construir infraestructuras vitales, lo cual ha sido necesario, obviamente, o también para abastecerse de alimentos y crear productos. Sin embargo, para absorber esas emisiones de dióxido de carbono a una tasa dentro del presupuesto de la Tierra, para mantener el equilibrio, no ha sido pues como se esperaba. Muchos estudiosos nos hacen ver que a mediados de la década de 1970 cruzamos un umbral crítico, cuando el consumo anual comenzó a superar lo que el planeta puede reabastecerse en un año. Ya vimos el ejemplo anterior. Entonces, esto a manera de reflexión, obviamente aquí recalco que el papel de cada ciudadano es importante para minimizar el consumo y también ayudar a minimizar los impactos ambientales derivados del gasto ecológico excesivo. Otro concepto relacionado a la gestión ambiental es la huella hídrica. Los autores lo definen como el volumen total de agua necesaria directa e indirectamente usado para producir los bienes y servicios en todas las cadenas de producción, consumidos por un individuo, por una comunidad, para obtener una unidad de producto. A manera de referencia, por ejemplo, tenemos aquí algún dato que dice, por ejemplo, para elaborar una camiseta se precisa de 2.700 litros por cada unidad de una camiseta elaborada. Cuando se sintetiza este concepto, tenemos que la huella hídrica es un indicador que calcula todo el agua que se consumió y se contaminó para elaborar un producto o para hacer funcionar una empresa o para que una comunidad sobreviva. Entonces, la huella del agua indica dónde, cuándo y cuánta agua se usa para dichos fines. En el ámbito de la construcción todavía no hay estudios detallados, por ahí hay estudios preliminares que nos hagan referencia pues a cuál sería la huella hídrica necesaria para producir, por ejemplo, una bolsa de cemento o una varilla de acero que se usa en la construcción o una unidad de ladrillo. Sería interesante saber cuál es esa huella hídrica y que ya nos sirva de indicadores para trabajar en lo que es la gestión ambiental de esta actividad humana. Bien les decía
que la huella hídrica es un concepto, diríamos, relativamente amplio, porque dentro de ellas se subdivide en lo que es la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella hídrica azul se define como el volumen de agua dulce evaporada de los recursos globales del agua superficial y subterránea para producir bienes y servicios consumidos por el individuo o la comunidad. Mientras que la huella hídrica verde es ese volumen de agua evaporado de los recursos globales, por ejemplo, el agua de lluvia almacenada en el suelo. Y la huella hídrica gris es el volumen de agua contaminada, que puede ser cuantificado como el volumen de agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta el punto en que la calidad de agua esté sobre los estándares aceptables por la legislación ambiental de cada país. Tenemos algunos datos relacionados a la huella hídrica mundial. Se estima que la huella hídrica mundial está compuesta en su gran mayoría por huella hídrica verde, un 74%, un 11% huella hídrica azul y un 15% huella hídrica gris. ¿Y qué países están dejando más huella hídrica? Obviamente, pues son países con un sistema de producción masivo, países desarrollados como Estados Unidos, o países también como China o India. Y estos estudios hacen referencia a que estos países tienen la mayor huella hídrica de consumo, relacionado a su tamaño de población y a los hábitos de consumo que tengan. Otro dato interesante, el 92% de la huella hídrica, cuando hablamos a nivel mundial, está relacionado con las actividades agrícolas. En esta parte de la clase, ya antes de finalizar, tomamos en cuenta algunas iniciativas en el sector de construcción para disminuir la huella hídrica. Ya hace algunos años, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estaba promoviendo el uso racional del agua en los procesos constructivos, con decálogo de medidas de ahorro, con programas para reducir el consumo del agua promedio y también con la generación de normas ambientales que establecía la obligación de presentar programas de ahorro de agua para la construcción. Iniciativas muy interesantes que con el paso de los años supongo que se ha estado cimentando. También tenemos un dato, una iniciativa interesante de una empresa constructora española, Acciona. Dentro de su programa de trabajo ambiental, pues, ha estimado que reducen el 85% de las necesidades de agua en la fabricación de hormigones o concretos, como lo denominamos en Sudamérica, o el concreto. Pues usan recicladores del agua en sus proyectos, y eso pues permite reducir las necesidades de agua para la preparación del hormigón o concreto en un porcentaje del 70 hasta el 100%. Bueno, yo creo que el 100% es una cifra muy optimista, pero que pase el 70% es un dato muy interesante. Acciona presenta como indicador que desde 2007 ha evitado que en sus obras los consumos de más de 148,000 metros de agua superficiales, o sea, ha evitado que se consuma ese volumen significativo